Bien. Desde la versión mitológica, Gibraltar se asocia a las columnas de Hércules, creadas cuando el semidios separó con su fuerza las montañas que unía Europa y África. Monte Calpe en Gibraltar y Monte Hacho en Ceuta, para conectar el Mediterráneo con el Atlántico. Este acto simboliza el límite del mundo conocido, aunque el origen del nombre actual procede del árabe, Jabal Tarik o Jabal Tarik, montaña de Tarik. Su historia antigua está profundamente ligada a esta leyenda griega. Bueno, pues obviamente vamos a tratar el tema de Gibraltar, ¿no? Vamos a decir unos datos básicos. Es un territorio británico de ultramar situado en el extremo meridional de la península ibérica. El idioma es el inglés. Tiene unos 6-7 kilómetros cuadrados. La economía se basa fundamentalmente en el sector servicios, principalmente el centro financiero también, turístico y Puerto Franco. Tiene unos 40.000 habitantes. Cuenta también con una base aeronaval de las Fuerzas Armadas Británicas. Y bueno, indicando unos lugares de interés que se pueden visitar, pues podrían ser, por ejemplo, el aeropuerto, donde se pueden observar sistemas de cierre, despegue y aterrizaje de aviones, Casemate Square, que es el corazón social del centro, Main Street, las tiendas, los comercios, Punta Europa, que está en el extremo sur, su faro, su entorno, y luego está el continente africano enfrente, se puede apreciar perfectamente, ¿no? La cueva de San Miguel, que es una joya natural, y luego están los famosos monos, ¿no? Los macacos de Berbería. También está Skywall Gibraltar, que es un mirador de vidrio. Se puede mirar hacia abajo, hacia el frente, todo muy transparente, ¿no? El puente colgante de Windsor, los túneles, que son un entramado, un entramado excavado durante siglos, ¿no? Para la defensa y está bajo tierra, lógicamente, ¿no? Y luego las playas, tienen unas playas pequeñitas, unas calitas muy lindas. También la marina de Queensway Quay y Sunboard, que es un hotel instalado en un yate en Ocean Village. Y bueno, más o menos, sí, no, tiene que haber muchos más sitios, ¿no? Pero un buen resumen. Sí, y creo que sobre todo si coge un día de buen tiempo, de claridad, las vistas desde la cima del Peñón hacia el campo de Gibraltar, Algeciras y Marruecos son estupendos, son de verdad espectaculosos, ¿no? Porque hay días que se ve hasta pasando Tánger, pasando Ceuta, y entonces la zona es muy linda, ¿no? Las vistas son muy bien. Y además, si vienes por un día, mira, sería una cuestión de ver lo más importante, los monos, claro, toma un tour por taxi, que es quizá el modo más eficaz de la mejor todo. opción, claro. Pero si viene por unos días, mira, ya se puede tomar la cosa más tranquila y en verdad hay puntos muy clave, muy interesantes. Algo que no sé si mencionaste, hay un jardín botánico que se lleva a cabo muchos estudios muy importantes. Un museo pequeño, pero también con una riqueza de información que desde el museo ese ha habido investigaciones de los tiempos neandertales, ¿no? Que aquí en Gibraltar se encontraron 2 cráneos, uno de una mujer y uno de un niño, y ese estudio se ha llevado a cabo con el profesor Clive Finlayson, pero también con la Universidad de Sevilla y otros científicos de la zona. Y de verdad es increíble la información que han sacado de 2 cuevas en la costa, que no se puede acceder fácilmente por donde está, ¿no? Y creo yo, el hecho de que ha sido tan difícil acceder a las 2 cuevas,
que se han mantenido intacto lo que se está estudiando, ¿no? Sí, de hecho yo, bueno, en cierta ocasión vi también un programa de una televisión canaria que aparecía el señor este que han mencionado, Clive Finlayson, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de cómo es zoólogo y demás, Mm. y resulta bastante interesante, ¿no? Todo. Y lo es. La información, ahora poco fui a dio un discurso público sobre los estudios más recientes y cada vez hay más y más. Son dos cuevas gemelos casi, pero uno de ellos casi no se ha tocado porque está en la costa y antiguamente en el tiempo de los neandertales el Mediterráneo estaba más seco y toda la arena que soplaba con el levante poco a poco ha cubierto la entrada de las dos cuevas y así manteniendo todo lo que los restos animales, los restos de las herramientas de piedra están ahí y poco a poco se está revelando una cantidad de información tremenda. Bueno, pues... Está, como mencionaste también la cueva de San Miguel. Lo interesante de esa cueva es muy bonita, es grande. Se convirtió en los años 60, creo yo, más o menos, se convierte en un teatro y es muy, muy, muy interesante por eso. Hay un son lumière que se echa para contar la historia de la cueva y de Gibraltar. Y también hay, aunque eso está accesible al turismo, al público, el sistema de cuevas sigue más profundamente, casi al nivel del mar, desde 700 metros y se llama la parte baja de la cueva de San Miguel. Eso se puede visitar, pero hay que organizarse con unos guías, porque es más bien entrar por una cueva y no es pasearte, es tener que ir. Atento, ¿no? A todas las incidencias que pueda... Ir por cabos y no es tan fácil, pero también es muy bonito. Hay un laguito pequeño natural al final y se suda un poco, pero mira, es interesante, es muy bonito. Bueno, solo comentarte, yo he estado 3 veces en Gibraltar, ¿no? Y solamente la tercera, que ya fue en 2015, se nos ocurrió tomar un autobús que iba hacia arriba, ¿no? Donde está la parte del faro. Hay un pequeño museo muy curioso, muy bonito. Y luego dando la vuelta, Catalan Bay podría ser aquello, ¿no? Sí. Y estuvo bastante bien, ¿no? De hecho, bueno, una ciudad que nos encantó, ¿no? Muy limpia, muy organizada, ¿no? Sí, Y todo era impresionante, ¿no? Cada monumento, cada... En fin. seguro que cogiste un día de poniente, porque estoy con el Sí, tema del levante, aquí sopla y se cubre sí, de nubes. también tiene que ser... Pero vamos, mira, Sí, sí. es bonito, sí. Y también, yo te digo la honesta verdad, es que hay gente que, como es tan pequeño, hay una densidad de población, ¿no? También. El tráfico no está tan mal, pero hay mucho, como en muchas partes, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, pasando los años, yo creo que la gente que visitan a Gibraltar o le gustan, le encantan, o se le hace muy pequeño, ¿no? Un poco claustrofóbico, ¿no? Pero mira, yo creo que la gran mayoría de los visitantes le encanta porque simplemente por lo interesante que es, ¿no? Claro que sí, claro. Bueno, he tomado nota también de algunos personajes famosos actuales, ¿no? Y claro, hay tantos, pero bueno, he tomado algunos. El más antiguo de lo que he tomado nota, John Lennon y Yoko Ono, ¿no? ¿Cómo fue su estancia en Gibraltar? Muy curioso. Yo no, el hecho, el por qué era, porque era de lo que sé del tema, ¿no?
Hay una foto icónica, ¿no? De los dos recién casados delante del peñón, de la cara norte del peñón. Sí. Y eso y dio vuelta al mundo por el hecho de la sorpresa que era, ¿no? Era algo que no se esperaba. Pero el hecho que vinieron a Gibraltar y no volvieron, no se casaron en el Reino Unido, era simplemente porque era más fácil y más rápido, y hasta el día de hoy incluso es algo que se sigue promocionando en Gibraltar, y eso es la facilidad de poder casarte en Gibraltar. De verdad que no sé exactamente el por qué, pero vamos, se permite, y casi todos los días en el centro de Gibraltar, en una plazoleta central, se ven novios y novias casándose. Y mira, lo otro curioso de John Lennon y Yoko Ono era que escribió una canción, Get Back, creo que era uno, es decir, de John Lennon, y se menciona Gibraltar en esa canción. Y mira, Bueno, ahí queda como en la historia, ¿no? en También. la total, ¿no? Y conocí el ya descansado del fotógrafo, el fotógrafo que lo tomó, que era fotógrafo para el Gibraltar Chronicle, el periódico de habla inglés más antiguo del mundo afuera del Reino Unido. Se empezó en 1801, el Gibraltar Chronicle. Y el fotógrafo, que era un fotógrafo de la RAF, o el EFOS, tomó esa foto y lo conocí, y era algo muy curioso. Nadie lo esperaba. Bien. Bueno, tengo también otro personaje. En esta ocasión sería Kayan Aldarino, ¿no? Kayan, sí. Que fue Miss Mundo en 2009 y también vicealcaldesa y Sí, alcaldesa de Gibraltar. sí. Curioso. Acuérdate que la alcaldía de Gibraltar no es un puesto político, es ceremonial y es representativo del pueblo de Gibraltar. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque un alcalde en Gibraltar no es igual que un alcalde de La Línea o de Mijas o de cualquier. No. Es como más simbólico, Sí, más... totalmente simbólico, representa al pueblo de Gibraltar a nivel cultural, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya era Miss Mundo y terminó su año de ser Miss Mundo, le ofrecieron el puesto de alcalde, y mira, lo hizo muy bien. Y yo creo que lo del Miss World, lo de Miss Mundo, eh, es curioso que Gibraltar siempre andado o participado en Miss Mundo desde hace, yo que sé, al principio, creo yo. Y esto vino como, hasta un punto se pensaba en Gibraltar, mira, nunca va a llegar el momento porque en algunos años se notaba algunas tensiones políticas dentro de la selección del Miss Mundo, ¿no? Cuando eh, le daban el premio a un país Claro. que en el momento era noticia, ¿no? Y se pensaba entonces, mira, no, esto nunca va a pasar porque es un tema un poco delicado a veces, ¿no? A veces, pero mira, y yo creo que se lo merecía, ¿no? Bueno, un segundillo que se me ha pasado una cosa que no he presentado al personaje a usted. Un momento, perdón. Vamos a ver. Bueno, se trata de Stephen John Comey, nacido en Gibraltar el 3 de diciembre de 1956. Tiene ahora 69 años. Educación, estuvo desde el 68 hasta el 74 en Gibraltar Grammar School. Experiencia profesional en mayo de 1979 a mayo de 1992. Operador técnico de Gibraltar Broadcasting Corporation. Operador de videocámara, asistente de producción.
Mayo de 1992 hasta 2004, Straight Vision Productions, operador de videocámara, productor, editor de vídeo independiente, producción para equipos visitantes. 2004-2014, Gibraltar Broadcasting Corporation, jefe de producción. De 2014 a la actualidad es director de Legacy Productions. Entre 1992 y 2004 también fue responsable de la producción de programas en directo con la televisión municipal de La Línea y Televisión Campo de Gibraltar. También se le encargó una evaluación de reestructuración para televisión de los barrios que se implementó en consecuencia. Ha trabajado con éxito para los servicios de noticias y o producción en las siguientes organizaciones, ¿no? Gibraltar Broadcasting Corporation, Channel 5 de Londres, WTN Londres, BBC World Londres, BBC South Plymouth, BBC Wales Cardiff en País de Gales, SSVC Televisión Alemania, APTN Madrid y Londres, Reuters Madrid y Londres, NOS TV Holanda, MCB Italia, NBC Londres, CNN Atlanta, Estados Unidos, CNN Plus, Madrid, Televisión Española, Madrid y Sevilla, Antena 3, Madrid y Sevilla, Telecinco, Madrid y Sevilla, Canal Sur, Sevilla y Algeciras, Multimedia Lua, Madrid, Telemadrid y TV3 Barcelona, ¿no? Ha realizado también documentales y ha sido directamente responsable de todas las etapas en la producción de lo siguiente, ¿no? Evacuación, causa y efecto, que es un documental histórico de 6 partes para transmisión en Gibraltar. El monumento de la evacuación para el Ministerio de Cultura y la GBC, A Climb for Giving, que es un ascenso de la cara norte del Peñón de Gibraltar para el Rotary Club de Gibraltar, ¿no? En 2014 formó la productora Legacy Productions como codirector. Parte de su trabajo es el soporte técnico de Leisure Cinemas en Gibraltar. También está contratado por el gobierno local para establecer una base de datos de todas las viejas cintas de vídeo de la GBC, ¿no? De la Gibraltar Broadcasting Corporation. Legacy Productions ha producido presentaciones corporativas para el gobierno de Gibraltar y para empresas privadas. En 2021 finalizó un documental exhaustivo sobre la relación histórica de España con Gibraltar y el Reino Unido. En él se analizan los aspectos políticos, sociales y estratégicos de una disputa de larga data. Gibraltar, una cuestión de siglos. Bueno, pues un currículum... Ha venido todo de nuevo, todos los recuerdos. Increíble, ¿no? Toda una vida dedicada a la comunicación, a la televisión, a los documentales. Bueno. Se me ha pasado no sé por qué y lo tenía ahí aparte para no dejarme ningún detalle, ¿no? Qué curioso es que una etapa muy importante de todo eso era trabajando freelance en el campo de Gibraltar y en España, ¿no? Incluso en La Línea, que es... pero lo importante de eso era que antes de eso tenía yo muy poco comunicación con España, con los españoles, ¿no? Porque no he tenido, aunque mi bisabuela era por una rama de mi madre, era de Estepona, de la provincia. No he tenido una relación familiar en la zona, nunca he tenido una familia en el campo de Gibraltar. Y no era hasta que empecé a trabajar en la zona con la cámara y con los profesionales de los servicios de televisión en la zona y en España, empecé a tener ese contacto, ¿no? Y ha sido muy interesante y he disfrutado mucho de unas amistades profesionales y a nivel personal, ¿no? Que nos hemos llevado muy bien y nos hemos apoyado uno a otro cuando era necesario.
una gran parte de mi cobertura en ese tiempo, desafortunadamente, era grabar la llegada de pateras en la zona de Tarifa y lo difícil que era ver algo tan duro y tan de cerca, ¿no? Que Ujú. hasta ese punto, mira, eso no entraba en el pensamiento en nada, ¿no? En mi vida para nada, pero ese choque era duro para todos, ¿no? Pero mira, eh, formaba parte de lo que era la noticia de la zona. Y siempre también el tema de Gibraltar y la reivindicación española sobre Gibraltar. Yo pensaba que, mire, esto iba a ser un poco más difícil de combinar Ujú. con profesionales, pero que va, que va. Ha habido un respeto enorme eh, por ambos lados y lo hemos hecho, creo, bien. Claro, y sobre todo lo más duro, ¿no? de Gibraltar fue cuando el cierre en el año 69 y ahí hay un documental sobre eso, ¿no? Hay Sí, un... es lo que hice, lo más reciente que he hecho. Y yo cuando empecé, porque el 2004 era el aniversario de la pérdida de Gibraltar, ¿no? Y pensé de hacer algo aquel entonces, pero se me complicó y era la historia tan extensivo que pensé, bueno, esto no lo puedo captar yo en 1 hora ni en 2 horas, era demasiado, ¿no? Después pensé, llegó la fecha del aniversario del 1713, en 2013, y pensé, bueno, ahora hay que hacer algo, pero un poco más detallado en una época de la historia, pero no tenía fondos para poder terminar. Había grabado algunas entrevistas muy interesantes con, con políticos españoles, británicos no, de Gibraltar no, pero vamos, historiadores también en España y en el Reino Unido. Llega el siguiente aniversario y por fin había recaudado suficiente fondo para hacer un documental de 2 horas que contiene mucho archivo, imágenes de archivo que se tiene que pagar por copyright, ¿no? Y desafortunadamente el hecho que tiene tanto contenido que es de copyright, ¿no? Que hay que pagar una licencia, está cubierto solamente para echarlo en el cine local en Gibraltar y no lo puedo emitir en Claro, emisiones. Que, mira, está hecho, yo creo que es muy exhaustivo, ¿no se dice? Y se habla de una época, mira, se explica un poco el trasfondo de todo, ¿no? De la reivindicación original y por qué se queda en la mente de muchos españoles, ¿no? El hecho de sí. Gibraltar Pastor. Lo que yo me pregunto es por qué fue precisamente en ese año Bueno, y por llegó, qué... estalló un poco, es curioso saber lo Ujú, que antes de la visita de la reina Isabel a Gibraltar, cuando la hicieron reina, ¿no? En el ujú. 254, creo que sí, visitó a Gibraltar. Eso cayó muy mal con el gobierno de Franco, ¿no? Y era como un insulto casi a los españoles. Pero antes de eso, Gibraltar no era un punto de fricción político como lo era luego, ¿no? Pero el hecho de que vino la reina a Gibraltar, porque mira, era parte de su eh, De su ¿no? agenda, de su itinerario, ¿no? Sí, y entonces terminó su gira global en Gibraltar. Y claro, ahí empezó las quejas, Ujú. la movida política de poder reivindicar algo. Y creo yo que se aumentó em, cada vez más, porque cuando España llega, lo aceptan dentro de lo que es la Naciones Unidas,
en ese momento en las Naciones Unidas, casualidad o no, se estaba mirando el colonialismo y quitarla y poder terminar con las colonias en el mundo. Y en esa lista estaba Gibraltar. Sí, Entonces, claro, los años 60 que hubo mucha independencia de muchos claro, países. Claro, y claro. Inglaterra era el malo de la película, ¿no? Y entonces se recogen fuerza la política española se encuentra en una situación de aprovechar de ese movimiento, de esa... Y como esperaban una dirección nueva en el tema de Gibraltar aquel entonces, y no lo consiguieron, entonces hay una cierta enfado diplomático y la opción era, y siempre se dijo, no sé si eran palabras de Franco, pero ya caerá Gibraltar como una manzana madura al cerrar la verja. Lo que no se dieron cuenta, quizá, mira, hubiera sido una idea, mira, cerramos, no hay transporte, no hay comercio, no hay nada. Claro, una forma de que quedase aislada, ¿no? Lo que no sé, ¿cómo fueron los primeros días, las primeras semanas al verse los gibraltareños sin, no sé, sin Curioso, mira, acceso a... yo recuerdo, yo lo recuerdo, mucha gente, y como dije antes, yo no tenía ni tengo familiares inmediatos en la línea, pero muchos llanitos gibraltareños tenían familia inmediata. Estamos hablando de hermanos, de padres, hijos, madres, y se cortó. Esas familias se partieron, porque aquel entonces no había ni internet, ni cortaron teléfono, correos, televisión no había, había dos canales, o un canal de televisión. Yo recuerdo lo que una mezcla de tristeza y también de decir, mira, aquí tenemos que conseguir tenemos que salir de esto bien. Mira, cuando se piensa que Gibraltar, aunque era colonia aquel entonces, el tema que si es colonia o no es colonia, eso es otro argumento, pero en ese momento, una base naval importantísimo, post guerra, Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría estaba no muy fría, estaba calentito, ¿no? Sí, sí. Entonces, los intereses militares británicos en Gibraltar tenían mucho que ver, claro que sí. Pero también estaba la cuestión democrática. España era una dictadura dura, muy fuerte, y entonces a un granito tú le pones la opción de decir, o me quedo con lo que tengo, lo que soy y lo que tengo, con los ingleses que tampoco ayudaban totalmente, era un uso total de Gibraltar, ¿no? Pero en comparación a una dictadura que se veía de lejos, no era democrática, mira, me quedo encerrado, ya veremos lo que pasa. Y Claro. eso, Bueno, y eso aparte de eso, también más de 200 años, ¿no? Que llevan ya siendo sí, sí, británicos, eso también cuenta bastante, ¿no? cuenta bastante y creo que es un punto muy interesante, que muchos piensan que los llanitos en general, eh, no quiero usar la palabra odio, ¿no? Pero que lo tienen en contra de los españoles por el hecho de la reivindicación. Pero no es eso, es lo que usted ha dicho ahora mismo. Todas las generaciones de Gibraltar vienen de distintas culturas de más de 300 años. Españoles, italianos, portugueses, malteses, ingleses, escoceses, pero se ha hecho un pueblo pequeño, pero es un pueblo con unas tradiciones y unos valores que son distintas, ni mejores ni peores, que son distintas a las culturas y el pensar y el modo de vivir en España. Entonces, tú no puedes decir, aunque
aunque hay que decir esto, que la reivindicación de España sobre Gibraltar no es sobre el pueblo, no es sobre la gente, ¿no? Es sobre el territorio. Sobre el Porque territorio, mucha claro. gente lo mezclan, ¿no? Y si no, los llanitos tienen que ser españoles. No es eso. Hombre, es tan emotivo que se lía los argumentos. Pero es verdad, mira, no es cuestión de decir yo no quiero saber nada de España, no. Es cuestión de lo que yo quiero seguir es siendo lo que soy en un territorio que Claro. veo yo como mi patria, ¿no? Donde lo que me vio nacer, ¿no? Como dicen. De hecho, bueno, según tengo entendido, todavía hablan español entre un 50 y un 75%, ¿no? De los gibraltareños. Interesante. Hay o ha habido, no sé, un Instituto Cervantes, ¿no? Sí. En los colegios se da español también como asignatura. En El- fin. el- lo que es muy curioso, sería porque no tenía yo familia española inmediato, ¿no? Pero yo en casa cuando pequeño, yo no hablaba en castellano, en español, porque no tenía, mi padre hablaba, bueno, todos, mis padres, mi madre y mi padre hablaban en inglés perfectamente. Mi madre tenía un español exquisito, porque su madre hablaba solamente español, pero tras los años se va perdiendo el habla español en Gibraltar. Por un lado, por el cierre de la verja. Eso es una reacción. Yo no quiero saber nada de España, porque no, aunque la cultura española sí seguía. El teatro español en Gibraltar seguía porque, hombre, hay una diferencia entre la cultura y la política, ¿no? Y seguir la cultura española era algo muy importante. En teatro, por ejemplo, en poesía. Y en los colegios sí. Aunque la lengua oficial en Gibraltar y en los colegios es inglés, sí. Pero aquel entonces, mira, se hablaba un poco de todo, pero se iba perdiendo lo del castellano. Y es muy triste, creo yo, que hoy día se habla, los niños, los jóvenes, hablan muy poco en el castellano. Será también el hecho de que hay mucho más influencia por televisión y por internet, pero aunque en los colegios se aprende el castellano, no se habla tanto como cuando yo era joven, ¿no? Aunque yo no lo hablaba, pero se notaba por las calles, se notaba aunque por ejemplo, tú ibas a un despacho de gobierno, los funcionarios hablaban una mezcla de inglés y español, pero la lengua oficial siempre ha sido inglés. Las leyes, por ejemplo, de Gibraltar están escritas, todas las instrucciones oficiales en inglés, pero es un poco triste que se está perdiendo y espero que se puede cambiar ese camino, porque si llega a buen fin el tema de que ahora se está hablando de un tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar y la verja, que se va a quitar y todo lo demás. Si eso llega a buen puerto, creo yo que se debe de aumentar el habla, el habla español en Gibraltar, que sería para mí algo muy interesante. Claro, bueno, el apunte que tenía sobre la lengua. Mm. Bueno, hubo un caso en que hice una entrevista a una chica española, pero vive en Nueva Zelanda, ¿no? Mm, Y como dato curioso, me dijo, aquí el idioma oficial es el maorí mm, y el NZSL, que es la lengua neozelandesa de signos. wow, wow. O sea, el inglés no es lengua oficial, aunque de No, facto lo hable la gente, ¿no? Me dijo. Digo, qué curioso. ya, Y luego hay países que tienen también la lengua de signos como idioma oficial, como puede ser Austria, wow. pero la mayoría de los países lo tienen como
como aceptable, aunque no sea constitucional, ¿no? No, ya, algo importante que Claro. está la lengua llanita, ¿no? El llanito, es una mezcla increíble del inglés y el español, ¿no? Que yo creo que es una forma de expresarse que utiliza sin mucho, esto es mi opinión, yo sé que han habido estudios, ¿no?, sobre el tema del llanito, ¿no? Pero yo creo que es algo muy sencillo. Si está uno hablando al nivel social, al nivel normal, sin ninguna presión de ningún lado, se habla y se dicen las palabras que te vienen más fácilmente. Por ejemplo, si yo cuando empecé trabajando en la línea con la televisión, mi vocabulario técnico no existía en castellano. Todo lo de las cámaras y lo de... Entonces, en Gibraltar, por ejemplo, yo iba y decía, mira, esta cinta hay que rebobinarla, ¿no? Pero la palabra rebobinar para mí no existía. Entonces, en Gibraltar, yo lo que yo diría, mira, ese vídeo hay que hacerle rewind. Y es la palabra. Pero me vino y me viene tan natural, ni lo pienso, ¿no? Pero cuando tiene que llegar a hablarle a alguien que no conoce el inglés, entonces hay que pensarlo 2 veces. Pero es muy curioso. Bueno, pues investigando el tema este de la lengua, también me he dado cuenta que hay un personaje que es promotor y activista social, que es Edgar Trayey. Entonces, el cual, pues, claro, él tiene pérdida auditiva y tinnitus crónico, ¿no? Y ha luchado para que Gibraltar, pues, reconozca, aunque no tenga poderes constitucionales, ¿no?, pero se reconozca y facilite la accesibilidad a estas personas. Y de hecho, pues está galardonado, ¿no?, por el gobierno local, ¿no? Y bien, y luego también hay otro personaje que es Kenneth Cardona. Curioso Sí. que es un profesor ya retirado, ¿no? Sí, Julián. Y bueno, Sí, realiza algunos episodios humorísticos sí, y sí. qué curioso, ¿no? Me perdí una observación sobre eso, también muy interesante, que el llanito de los años 70 es distinto al llanito de hoy día. Ujú, Y hasta un punto, cuando se intenta hablar en llanito, si los jóvenes intentan hablar en llanito, no le viene tan fácilmente como antes. Por ejemplo, antes era sin pensarlo, pero me estoy dando cuenta que hoy en día, por ejemplo, Kenneth Cardona, en sus programas de televisión local, hablan en llanito, ¿no? Pero es ujú, otra forma, es asegurarte que por ejemplo, 4 palabras ujú, de cada 10 son en español, pero a plan más mecánico, ¿no? Más y ujú. menos inmediato, ¿no? Menos natural, digamos, un Menos poco, ¿no? natural, eso, ya. Sí. Bueno, es curioso también porque, claro, al llamarse el apellido Cardona, ¿no?, Mm. que fue a Cataluña, un pueblo de Barcelona, se llama Cardona, Bueno. a investigar sobre sus orígenes catalanes, ¿no? Mm. De hecho, pues allí pudo constatar esto, ¿no?, de que sí, era de origen catalán, pero que también tiene orígenes genoveses, malteses, en fin, Ya, una mezcla un poco de y eso todo. también, Claro. lo de Gibraltar es que por razones del colonialismo de los británicos, mira, llegan los ingleses, se quedan algunos españoles en Gibraltar, claro, se quedan casi 1000 creo que eran, o familias españolas se quedan. Ujú, Los ingleses necesitaban ayuda, claro, porque se quedan solamente con los marineros y los soldados. ujú, Están los de Catlan Bay con patrimonio catalán, porque los catalanes también estaban en el lado de los ingleses en contra
en la guerra de sucesión, ¿no? Pero viene ayuda desde Malta, desde la India, ¿no? Vienen gente de Portugal, porque eran aliados de los ingleses. Incluso los militares mismos, no eran todos ingleses. Mi nombre, mi apellido, Cumming, es escocés, porque mi bisabuelo, por parte de mi padre, era un militar escocés. Por parte de mi madre, Teuma, es de Corfú. Y hay... De Corfú, Malta, la isla de Malta, claro. Malta, perdón, Malta, pero hay una rama también que termina en Corfú. Entonces, esto de ser colonia y de ser base militar atrae una cantidad de gente de todo el Mediterráneo, incluso desde India, ¿no? Por ser colonia británica, ¿no? Los apellidos en Gibraltar es una mezcla enorme que creo yo que es, mira, algo muy bonito, ¿no? Que hemos podido vivir conjuntamente sin problemas. Bueno, sin olvidar los marroquíes también, ¿no? De Marruecos, que siempre han estado conectados a Gibraltar, incluso cuando el cierre de la verja en el 69, la mano de obra de Gibraltar en los astilleros y en la construcción más bien, y en los restaurantes y todo, eran de la línea del San Roque y de Algeciras. Y de un día a mañana, de un día a otro, se quedaron todos sin trabajo. Eso por un lado, desastre para ellos, ¿no? A nivel familiar. Pero en Gibraltar quedamos sin apoyo ninguno, sin gente que tenían que trabajar más de un trabajo, y ahí vinieron mucho más trabajadores de Marruecos. Esa conexión siempre ha habido entre Gibraltar y Marruecos y España, pero yo creo que lo que pagaron más tras ese cierre era la línea, que se quedó sin 30.000 habitantes de un día a otro, y los que perdieron su trabajo, que vivían en San Roque y Algeciras. Claro, y supongo que, bueno, en el cierre ese, la población gibraltareña pues caería en una crisis, ¿no? Sí, total. Económica, no sé cómo salió Mira, adelante o cuándo o cuánto duró, ¿no? aquel entonces Gibraltar era una base naval bastante grande, ¿no? Hoy en día se ha quedado yo recuerdo salí por la tarde y tener que ir a casa antes de que salieran todos los marineros a beber en los pubs en Gibraltar, porque eso era miles Hoy en día, si se ve un crucero, un barco naval en Gibraltar, eso es algo inédito, no se ve tanto. Antes era normal, ¿no? Pero acuérdate que aquel entonces era una base naval. Hacía falta ayuda. Y la ayuda que vino del Reino Unido no era para ayudarle a los llanitos solamente, ¿no? Era porque tenían intereses militares en Gibraltar. Acuérdate que la Guerra Fría estaba a tope. Ahí había algo muy serio para poder, porque antes del uso de satélite para la inteligencia y todo las comunicaciones, era otra cosa aquel entonces. Gibraltar era clave para la comunicación entre el Reino Unido y el Mediterráneo, no solamente comunicaciones, pero también la logística del Royal Navy, ¿no? Y de las conexiones submarinas y en el estrecho. Eso, la ayuda vino no por los llanitos, la ayuda vino desde Inglaterra por esos intereses, ¿no? Y el pueblo, los llanitos tuvieron que hacer lo que podían para poder llevar una economía falsa, una economía que no era normal, era una economía basada en la base, y no era una economía basada en turismo, en negocios. Claro. Era algo muy raro, ¿no? Pero mira, lo conseguimos y se pasó muy mal, creo yo, a nivel económico, ¿no? Porque aunque el dinero entraba para uso militar,
poco que se quedaba para uso social y política, ¿no? Y local, ¿no? Y se intentó, aquel entonces se empezó la industria de turismo, atrayendo el turismo británico, pero que a la vez España, la Costa del Sol, estaba desarrollándose como punto clave de También era turismo. época esa, sí, del Era boom. época de que y atraer un turista desde Inglaterra a Gibraltar cuando tenían toda la Costa del Sol para comparar, mira, y Gibraltar aquel entonces se veía que era una base militar. Hoy en día no, pero aquel entonces sí. Bueno, luego posteriormente en el año 82 se abrió de nuevo la verja y ya desde el año 82 hasta la actualidad, pues todo bien, ¿no? Bueno, Con sí, sus altibajos, mira, supongo, pero... comparado a lo que era el cierre, todo bien. Lo que pasa es que hemos tenido su más y su menos en la política. Pero también se abrió en dos fases, en el 82 y el 85. En el 82 se abrió para peatones nada más, ¿no? Y no se permitía comercio, ni coches, ni vehículos, ¿no? Entonces la economía de Gibraltar dio un bajón bastante porque ya por lo menos los llanitos podían salir y disfrutar y apoyar en la economía del campo de Gibraltar. Pero ese apoyo a la economía del campo quería decir que se quedaba menos dinero en Gibraltar. Claro, no Entonces, había contraprestación, ¿no? no, No ninguna había reciprocidad. hasta el 85. En el 85 se abrió plenamente para el tránsito de tráfico y de comercio. Y entonces ya se empezaba a equilibrar. Desafortunadamente, de vez en cuando, la política se metía por medio y las colas que se formaban eran tan enormes que incluso afectaba no solamente a los llanitos y el comercio de los llanitos, pero los linenses que trabajaban en Gibraltar se tenían que poner en cola de 5 horas, de 6 horas, incluso yo recuerdo uno de casi 10 horas de cola, ¿no? Ya, Entonces, esa actitud, hombre, se entiende que, mira, si hay reivindicación y si hay pensamiento de que hay que forzar el tema, vale, tienen la oportunidad de causar problemas, pero no ha llegado a nada y nunca hubiera llegado a nada. Yo creo que lo que hace falta ahora es, tenemos una oportunidad de normalizar una situación fronteriza a algo que puede ser mucho más fluido para, para que ambos lados y todas las sociedades del campo de Gibraltar puedan disfrutar de una mejora de comunicación y de negocio, ¿no? Y disfrutar de patrimonio de cada lado y la cultura de cada, ¿no? Y yo creo claro. que ahora es una oportunidad de tomarlo y Sí. a ver por dónde va. De hecho, el próximo julio ya A se ver. abre. Se dice, y No, yo no, mira, espero que y traerá sus problemillas, claro que sí. Yo creo que a nivel de negocio, porque es tan complicado el tratado, imagínate que la Unión Europea tiene sus normas, sus leyes, y intentar aplicar todas las leyes de la Unión Europea a un sitio tan pequeño y con intereses de negocio por medio, mira, eso es complicado y veremos ver por dónde sale. Y yo creo que habrán gente que ganan y hay gente que pierde, como todo, ¿no? Que hay un cambio tan fundamental de esa relación personal, relación social, relaciones comerciales, relaciones políticas, ¿por qué no? Eh, Algunos van a ganar, otros no. Pero mira, eso es la vida y eso es la historia de Gibraltar, ¿no? Que ha tenido que luchar para, no tanto, no solamente, y lo digo y lo repito, no, Gibraltar no ha tenido que luchar solamente con la política española de reivindicación, pero también se ha tenido
pelear con los ingleses, con el gobierno británico para conseguir sus derechos y sus normas adecuadas, ¿no? Porque llevábamos siglos en una situación de colonia puro y duro, y ya hemos llegado a un punto que ya eso no se puede seguir. Es una relación mucho más maduro que tiene que seguir, ¿no? Es una cosa que se me ocurre ahora. Sí. Imagina, señor Cumming, una Gibraltar independiente, como una ciudad-estado independiente. ¿Sería posible? ¿Cómo se puede imaginar eso? Hombre, yo creo que simplemente por su tamaño y el hecho que comenté antes, tienes dos recursos naturales nada más, su gente y su posición geográfica, ¿no? Yo no creo que Gibraltar tiene la capacidad de, bueno, solamente pensando en una situación de defensa, Gibraltar solo no se puede defender a nivel militarmente, ¿no? Y entonces, lo que queda, es curioso, que Gibraltar tiene su constitución, aunque algunos dicen que no es una constitución como la de España o la del Reino Unido, pero tenemos algo que se llama constitución. Y eso da autonomía a Gibraltar en todo, menos 2 puntos. Gibraltar tiene autonomía en todo aspecto de administración, financiación y todo lo demás, menos en defensa y relaciones exteriores, que Internacionales, sí. esa responsabilidad lo tiene que tener el Reino Unido, porque Gibraltar es un, ¿cómo se dice? Overseas territory, ¿no? Ultramar, sí. Ultramar, sí. Entonces, Gibraltar, yo creo que es que cuando lo piensa uno, Gibraltar es casi ya independiente, porque todo su su economía, Financiación. financiación se lleva interna. Hay muchos que piensan que el Reino Unido nos regala dinero, nos regala esto, nos regala eso. No, señor. Lo hemos tenido que luchar, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Y yo creo que bueno, incluso oficialmente, desde el punto de vista de británico, Gibraltar no es colonia, pero tampoco es independiente. Y yo no creo que podía ser totalmente independiente por las razones que le he dado, ¿no? Con que algo, mira, al menos que algún día alguien piensa de un modo de que hay un acuerdo que la defensa de Gibraltar cae en manos de no solo el Reino Unido, pero de España, de Europa. Entonces, quizá la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea podría dejar paso a un acuerdo que deja a Gibraltar como algo distinto al Reino Unido, algo distinto a España, que lo es, en práctica lo es, pero políticamente y oficialmente, por razones que no podemos... Claro, entiendo. mira, es lo que es, ¿no? Y es complicado, No, pero yo comparando con otros estados muy pequeñitos, como puede ser, no sí, sé, Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino, sí, digo, pues, cada uno tiene sus historias, ¿no? claro, claro, Cada uno tiene su historia. de diferente Claro. modo, ¿no? Eh, bien, bueno, pues antes de acabar quería comentarle un par de anécdotas, ¿no? Sí, Es cuando quería encontrar a alguien para hacer una entrevista sobre Gibraltar, ¿no? Al principio, pues, ponía unos anuncios en redes sociales sin mucho éxito. Y una vez, pues, que contacté, bueno, en el buscador y demás, con Sandra Borges, ¿no? Que es una antropóloga. sí. eh, y me contó de que estuvo unos años en Gibraltar. Entonces, me recomendó dónde podía buscar a gente para hacer una entrevista y demás, pero claro, yo pensaba en gente normal, ¿no? Que está en un grupo de Facebook o cualquier otra red Sí, social e invitarle al canal. Pero ella, hay claro, ella tenía información privilegiada
estaba acostumbrada a otro tipo de, bueno, relacionada con la cultura, en fin, con la ciudad. Entonces me ayudó mandándome formas de hacerlo, como contactar con, en fin, desde la Garrison Library, Sí, etcétera, ¿no? Un montón de nombres, ¿no? sí, sí. Y nada, entonces me contó eso, de que fue un periodo que estuvo muy feliz, que añoraba a la gente y esos años que estuvo allí y los trabajos que hizo, ¿no? Era autora en la revista Almoraima, Mm, del campo de sí, Gibraltar, ya. y solamente comentar eso, ¿no? Como anécdota. Ah, bueno, Eh, hay mucho interés a nivel académico en Gibraltar por varias razones, no solamente la historia militar, pero la historia política y también la cultura de Gibraltar. Hay mucho, mucho interés académico. y luego también, eh, ya como tengo otro canal que está dedicado al I Ching, ¿no? Pues Mm. se me ocurrió buscar I Ching en Gibraltar y me apareció Charles Durante, ¿no? Ah, bueno, Que es sí, un claro, escritor académico sí. y articulista Académico, gibraltareño. Entonces me llevó hasta una página del Gibraltar Chronicle, donde hizo un buen artículo sobre el I Ching, ¿no? mm, Y bueno, es que como dato curioso. Eh, la única persona que hay referente en Gibraltar de que ha publicado algo sobre el I Ching. Y mm, aprovecho esto, ¿no? Por si hay alguien de, bueno, ya sea de Gibraltar o donde sea, que esté interesado en la temática del libro de los cambios, ¿no? sí, Pues que se ponga en contacto conmigo, que también lo haré. tengo un canal para ello. Conozco a Charlie Durante y Ujú. lo hablaré cuando lo veo. La siguiente vez que lo veo se lo preguntaré. Bueno, Charles Durante o cualquier Sí. persona que esté en este mundo, ¿no? Porque el I Ching no solo es el I Ching como oráculo, sino como un Mm, libro sapiencial ya. y también está relacionado con la medicina china, con el Feng Shui, con la astrología china, en fin, con la cultura desde muy Yo antiguo. te digo la verdad, no lo conozco y sé poco del tema, pero lo que Mm, sí lo que sí recientemente en Gibraltar ha habido una em, cantidad, bueno, varios, bastante chinos, mira, lo que parecen, de verdad, con mm. todo el respeto, no sé si son chinos o son de otra zona, ¿no? Pero ha habido una comunidad, hay una Mm. comunidad asiática, ¿no? Se dice, Asian, Oriental, sí, oriental se dice, oriental. que quizá, mira, quizá entre ellos tienen algo que ya lo buscaré y te aviso. Bueno, un saludo de mi parte. Ya, ya, ya. No, aparte que no solo eso, ¿no? Sé que es un intelectual, defensor del llanito, de la cultura Sí, y puede ser bastante interesante también, ¿no? sí, es muy, nombre muy interesante, Charlie. Sí. Bueno, señor Camin, ¿desea añadir alguna cosa más que se le Pues, haya quedado en el no, pensamiento que podría decir aquí o comentar? darte la gracia por la oportunidad. Eso es lo bonito de esto, es poder hablar tranquilamente sobre el tema, la historia Ujú. y temas que, mira, en ambos lados alguna gente lo llevan muy en serio, muy de pecho y muy emotivo, por razones que se entienden, ¿no? Pero mira, yo creo que el futuro de la línea y de Gibraltar y la zona entra en entendernos un poco y dejarnos de tanto política, aunque la política siempre se mete Estamos con supeditados a eso, ellos. exactamente, ¿no? Pero es una lástima. Pero mira, yo creo que con mira, temas como estos y posibilidades de más comunicaciones libres y más normales, a ver si poco a poco se puede eh, llegar a un punto más suave y más para la prosperidad de todos y para la felicidad de todos los pueblos alrededor. Muy bien, y si algún oyente de este espacio quisiera ponerse en contacto con usted o mandarle algún mensaje, ¿cómo podría hacerlo?
Bueno, el correo electrónico mío es mi nombre, Stephen Cumming, todo junto, @iCloud.com, y en cualquier momento intentaré explicar lo que necesitas, lo que Sí, no se necesitan sabe quién puede salir, ¿no? Que quiera saber algo, quiera... cualquier cosa de Gibraltar. Si tienen interés en visitar Gibraltar, le puedo poner en contacto con los puntos apropiados para, por ejemplo, organizar un tour, a ver cosas que no suelen ser muy públicos, pero mira, son cosas interesantes. Y si hay forma de ayudar a cualquier visitante a Gibraltar, aquí estoy. Bueno, pues queda dicho. Muchísimas gracias A ti. y hasta otra, señor Cumming. Muchísimas gracias, José. Bueno.